y estamos hablando de la palabra que por supuesto vamos a traer esta tarde. Les invito a abrir sus Biblias allí en Primera de Juan. Estamos siguiendo esta carta, preciosa carta, la carta de Juan, Primera de Juan, y vamos a leer de una vez en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos que corresponden a nuestro mensaje, versículos 13 al 19. Nuestro mensaje de hoy lo titulamos Nuestra permanencia en Él. Vamos a seguir con la serie de mensajes. Este es el penúltimo, acerca de las pruebas de mi salvación. Estamos viendo, estamos analizando, estamos examinando, estamos evaluando hasta dónde realmente yo soy salvo en virtud de las pruebas que la Biblia me dice. Y de eso quiero hablar otra vez esta tarde. Primera de Juan 4, 13 en adelante, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es ese mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir esta tarde su gracia, como siempre, su auxilio, su ayuda. No podemos predicar, siempre digo esto, si no contamos con el auxilio del Espíritu Santo que inspiró esta palabra y que usted y yo la necesitamos esta tarde. Abra su corazón ahora. Y en la quietud de su ser, hable con Dios y dígale esta tarde: Señor, quiero escuchar esta palabra. Sin interrupción de nada, aún de mis pensamientos. Quiero escuchar tu palabra en la quietud de mi corazón. Quiero que me hables. Necesito oír tu voz esta tarde, especialmente con este mensaje. Allí, hablando con Dios en su corazón, dígale: Padre, gracias por este tiempo tan precioso que me has dado. Ya me has preparado mi corazón con este hermoso tiempo de alabanzas que se ha traído en este culto a ti. Pero ahora, Señor, también quiero, y por encima de todas las cosas, quiero oírte. Y la mejor manera de oírte es por tu palabra. Señor, háblame a lo más profundo de mi corazón esta tarde. Señor, si esta palabra me va a quebrantar el corazón, pues que me quebrante. Si esta palabra, Señor, me va a dar seguridad de mi vida eterna, que así lo haga. Pero, Señor, ayúdame, que mi vida pueda ser un reflejo de este amor del cual hemos hablado. Y habla este texto también a nosotros. Gracias una vez más por estar en tu casa y por disfrutar de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, este es el penúltimo mensaje de las pruebas de mi salvación. He venido hablando por lo menos hasta ahora de unas 14 pruebas. Con el de hoy vamos a avanzar y el domingo cerraremos. Así que usted no debe perderse el mensaje del domingo, porque es la culminación de una serie que tiene que ver mucho con lo que estoy mencionando y presentando. Es interesante que en esta carta de Juan hay una palabra que se resalta, una palabra que se ve en todas sus páginas. Y me llama la atención que esa palabra es permanecer. Permanecer. ¿Sabe usted cuántas veces, si leyó ya la carta, le animé para que leyera la carta completa? Si leyó la carta de Juan, se va a dar cuenta que esta palabra permanecer aparece 19 veces. Escuche eso. 19 veces aparece en los 5 capítulos.
Y en este capítulo solamente aparece 5 veces. De manera entonces que estamos en presencia de una palabra extraordinaria. Y es la palabra permanecer. ¿Por qué esta palabra? ¿Cuál es la importancia de esta palabra para nosotros? Bueno, por supuesto, vamos a analizarla, vamos a meternos en este texto. Juan va a enfatizar esta palabra en el contexto de hablarnos de 3 aspectos que son muy importantes, que tienen que ver con Dios y que tienen una íntima relación con la misma idea de permanecer. Lo que quiero decirles esta tarde es que una prueba de mi salvación es en la manera como yo permanezco en Él. Es como he permanecido en Él y es como permaneceré en Él. Dicho de otra manera, si alguien no permanece en el Señor, pues no ha sido de Él, no le ha conocido. Y de esto hay pruebas en la Biblia. De hecho, la parábola del sembrador nos habla mucho de eso, de ese terreno, esa tierra donde fue sembrada la semilla, pero por no tener una fuente, en este caso de la tierra, una buena tierra, esa palabra no permaneció en ese corazón. Mis amados hermanos, hay pruebas, hay tribulaciones, decepciones, desánimos, malentendidos como seres humanos, por la cual muchas veces nuestra fe tambalea. Nuestra fe pudiera entonces llegar a esos momentos críticos. Pero si nosotros hemos puesto nuestra fe en el fundamento, y el fundamento se llama Jesucristo, entonces esa misma fe me ayudará a permanecer continuamente, constantemente y para siempre. Venga lo que venga, pase lo que pase, entonces tendré en mi corazón la determinación de seguir adelante. Es interesante que por allá en el libro de a los Hebreos, o la carta a los Hebreos, quien haya escrito esta carta dijo en los versículos 1 y 2, pero enfatizando el primer versículo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Cuando uno se determina y con la ayuda del Señor a permanecer en Él, entonces lo que está haciendo es que ha puesto sus ojos en Jesús. Y esa mirada en Jesús es la que me ayuda precisamente a permanecer. Asistimos a un mundo, y nosotros no somos ajenos a eso, donde lo que más se pierde es la permanencia. A veces comenzamos algo que nos pareció muy bueno, pero apenas comienza algún problema, alguna situación, simplemente abandonamos. Comenzamos una carrera, comenzamos un trabajo, comenzamos estudios, comenzamos algún plan para adelgazar, por ejemplo, y apenas comenzamos con eso, pues simplemente en el camino se queda, no seguimos. Sin embargo, el Hijo de Dios no puede darse el lujo de no permanecer, porque el no permanecer es sinónimo de que no he sido entonces salvo. Ese es el contenido de todo esto. El apóstol Pablo dijo, utilizando la metáfora de aquellos que corren en el estadio, dijo, corred de tal manera que la obtengáis. La figura de esto mostraba entonces que uno se llevaba el premio, uno solo. En la vida cristiana, gracias al Señor, todos nos llevamos el premio. Pues ya lo tenemos ese premio es Jesucristo. Ya Él nos ha salvado, ese es el premio que tenemos. Pero la idea de correr de tal manera que lo obtengamos, habla de la importancia de estar allí, de permanecer, de ser constantes. Es lo que quiero enfatizar. No siempre somos constantes en la vida cristiana. Usted tiene que evaluar esto, tiene que pensar esto. Casi siempre comenzamos con entusiasmo, por ejemplo, a asistir a la iglesia, pero vienen situaciones en nuestras vidas y simplemente nos paralizamos. Ya no seguimos. Ya no volvemos a la iglesia, ya no estamos involucrados en lo que ella hace. Sin embargo, el Señor nos sigue insistiendo en esto. En el capítulo 15, versículo 4 de Juan, hablando de Juan, Él dijo estas palabras: permaneced en mí, hablando de Cristo, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, escuche esto, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Cristo, no podemos llevar fruto. Si no permanecemos en Cristo, no podemos tener la certeza de que somos salvos. Si no permanecemos en Cristo, pues el asunto está complicado. Porque
pudiera ser que entonces yo estoy creyendo en algo, pero que al fin y al cabo no estoy seguro. Mis amados hermanos, el propósito de este mensaje es ayudarte a que tú veas la importancia de permanecer en lo que has creído, de permanecer en el Señor. Vamos a verlo de esta forma. Interesante que en este pasaje encontramos lo que yo hablo de la triple obra de Dios en mi vida para que yo permanezca. Ese es el énfasis de esto. La triple obra del Señor en mi vida para que yo pertenezca. ¿Cómo vamos a verlo? ¿Cómo se nos presenta este pasaje? Bueno, en primer lugar, permanecemos en Él por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver eso. Vayan al versículo 13. Allí en sus Biblias, mantengan su Biblia y sigan la lectura. Vean lo que dice el texto. En esto conocemos, ¿qué cosa? Que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Allí está. Primera verdad, preciosa verdad. Permanecemos en Él por la presencia del Espíritu Santo. ¿Tiene usted el Espíritu Santo en su corazón? ¿Tiene usted el Espíritu Santo en su corazón? Pues tiene que decir un fuerte amén, porque esa es la parte de la seguridad del cual quiero hablar esta tarde. De todos los dones dados por Dios a la humanidad, el Espíritu Santo es lo más extraordinario que tenemos después que Cristo, por supuesto, nos ha salvado. No hay don más grande en mi corazón como la presencia del Espíritu Santo. No hay don más grande que este. Su obra la vemos en el corazón del hombre. Él vino para convencer al mundo de tres cosas. Dice allí el pasaje que luego vamos a leer en Juan capítulo 16, 18. Precisamente nos habla acerca de esto. Y el texto dice, y cuando Él venga... Estoy leyendo en Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Preciosa palabra que nos habla entonces de que Él vino para convencernos de tres cosas. De pecado, de justicia y de juicio. Hay una conciencia de Dios en cada ser humano, sea que la admita o no, en el sentido de que el Espíritu Santo habla su vida y en un momento determinado aplica esa verdad a su corazón. Ahora, cuando uno evangeliza a alguien, tiene que mostrarle que la obra de transformación de su corazón no es por las palabras que está diciendo ahí el predicador o quien está evangelizando. La única manera para cambiar de corazón es que el Espíritu Santo haga esa obra de convencimiento. Porque si el Espíritu Santo no te convence de pecado, no te convence de justicia y no te convence de juicio, entonces ¿quién puede convencerte? Yo puedo predicar esta tarde un mensaje sobre esto, decirte de la importancia que tiene esto en tu corazón, pero si tú no abres tu corazón, si tú no eres sensible a la voz del Señor, pues no puede haber ningún cambio. Jesús mismo explicó este triple convencimiento del Espíritu cuando dijo, de pecado, por cuanto no creen en mí. Nadie más podrá convencer al pecador de su pecado, que es Jesucristo. La presencia del pecado y su obra maligna debe ser sustituida en este caso por una presencia santa. Imagínense ustedes, hermanos, lo que significa esto. Que en ese corazón acostumbrado a pecar, acostumbrado a rebelarse contra Dios, ahora hay una presencia, pero una presencia santa. Estamos hablando del Espíritu Santo. Jesús vivió una vida perfecta y de ese modo quedó entre nosotros para mostrarnos que sí podemos hacer y cumplir toda justicia. Ahora Él regresa al Padre, como dice el texto, para enviar a quien iba a ser en este caso el Consolador. El convencimiento es que Él entonces, de igual manera, va a hacerlo con nosotros, sobre todo en el aspecto del juicio y que tiene que ver con a la obra también de Satanás.
Él convence al mundo, convence al creyente que Satanás ya ha sido juzgado. Que Satanás, ese que controla su vida, ese que le ha llevado a la esclavitud del pecado, ese ha sido ya juzgado según la palabra del Señor. Ahora, esto es importante mencionarlo, porque cuando yo leo la palabra del Señor de esta manera y veo la obra del Espíritu Santo, que tiene estos tres elementos, que me convence de pecado, que me convence de justicia y que me convence de juicio, entonces ya yo no sigo bajo la orden, bajo la autoridad y bajo el dominio de Satanás. ¿Por qué? Porque ya el príncipe de este siglo ha sido juzgado. Por otra parte, el Espíritu Santo vino para sellarnos. Es la otra obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Si estamos hablando de las pruebas de mi salvación, yo debo entender también esto. ¿Qué significa? Mire lo que dice Efesios 1, 13 al 14. Hoy estoy utilizando varios textos porque el texto de que estoy hablando plantea esa necesidad de que explique esto para que lo entendamos bien. Dice ese pasaje, Efesios 1, 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuche, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aparte de convencernos de pecado, el Espíritu Santo, una vez en nosotros, nos sella como su especial propiedad. Hay aquí una frase que me encanta, hermano, y quiero dejársela. El Espíritu Santo es nuestro depósito, es nuestro sello, son las arras. ¿Qué significa esto? Es el anticipo. El Espíritu Santo en su vida le ha anticipado, le ha asegurado, le da la certeza de que usted es un hijo de Dios, que ha sido sellado para el día de la redención, que ha sido sellado precisamente para cuando venga ya el tiempo final y por supuesto ahora en su salvación. Pablo, hablando de esto, dijo también: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo podemos entonces nosotros, los creyentes, pensar que en mi vida, particularmente cuando hablamos de la salvación, entonces yo tenga dudas acerca de esto? Y si tengo dudas otra vez, es porque entonces no he sido sellado con el Espíritu Santo. Déjeme decirle esto. Un día la señal de la bestia, del cual habla Apocalipsis, se va a desarrollar en el mundo. Y mucha gente estará sellada por la bestia, precisamente por hablar de la propiedad de esas personas, lamentablemente o tristemente. Pero el Hijo de Dios ha sido sellado no con un número 666, ha sido sellado con la presencia poderosa del Espíritu Santo en su vida. De modo que cuando eso ocurra o acontezca, usted es propiedad divina, propiedad del Señor, le pertenece al Señor. Entonces, Él nos ha dado las arras, las primicias, el anticipo. Ahora le pertenezco al Señor. Este sello me da esa seguridad y me hace permanecer frente a toda circunstancia, por muy grande y fuerte que sea. Por otra parte, el Espíritu Santo vino para capacitarnos. Mira lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Este texto, hermano, es precioso. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo que Él no los iba a dejar huérfanos. De hecho, dijo por allá: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Y vino. ¿Usted sabía que Cristo vino otra vez? ¿Que Cristo vino antes que viniera otra vez? Pues Cristo vino el día de Pentecostés en la persona del Espíritu Santo. Debe explicárselo de esta manera. Jesucristo no podía estar presente en todas partes hace 2000 años, porque Él se encarnó, Él se encarnó en un hombre. De hecho, se dice que Él solamente se movió como 200 kilómetros alrededor de Jerusalén en su ministerio. No salió, Jesús no viajó, Jesús no fue a la India, Jesús no fue a Roma, Jesús no fue a otra parte.
Él vino a Jerusalén, pero dice, no dejaré huérfanos, y mandó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos convenciera de verdad. Y ahora nosotros tenemos a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, mora en nuestras vidas, aquí, y a los que están en sus países y en otras partes del mundo, está morando en sus corazones. Entonces es una presencia universal, está en todas partes. Él vino para capacitarnos. Hay una sola verdad revelada en la palabra, y es esta. Y esa verdad revelada en la palabra la aplica al Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia y se encuentra con un pasaje que le está hablando, y ojalá usted lea la Biblia, porque a veces hay creyentes que no leen la Biblia. ¿Sabía usted eso, no? Pues si usted lee la Biblia, usted se va a encontrar que el Espíritu Santo le va a hablar. Es más, le aconsejo hacer esto como pastor. Cada vez que usted habla la Biblia, asegúrese de decirle, Espíritu Santo, revélame en tu palabra una enseñanza que desconozco. Si hay un pecado que estoy cometiendo, revélame por tu palabra. Si hay una responsabilidad que no estoy cumpliendo, revélame por tu palabra. Y así obra el Espíritu Santo. La Biblia nos va a confirmar que hay dones que el Espíritu Santo nos da. Y esos dones debemos ponerlos delante del Señor. Hoy hablaba con los hermanos en la clase de membresía y de bautismo precisamente de eso. Hay dones que tenemos, pero yo necesito practicarlo, yo necesito desarrollarlo. El Espíritu Santo me ayuda a eso. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Romanos 11, 29. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Si usted ha sido llamado, por supuesto, como creyente, como un hijo de Dios, usted tiene un don espiritual. Pero aún más, usted ha sido llamado por el Señor para hacer la obra del Señor. ¿Cómo? Pues solamente el Señor sabe cómo la va a hacer, si usted se dispone para que esto ocurra. Pero no solo los dones son irrevocables, sino el llamado del Señor. Por lo tanto, nos ha sido dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que permanezcamos en Él. ¿Cuál es nuestro tema? Nuestra permanencia en Él. Otra verdad que yo encuentro aquí es que permanecemos en Él por medio de la obra del Hijo. Ahora, fíjense ustedes cómo la Trinidad se va a presentar en este pasaje de una manera extraordinaria. Vean lo que dice el versículo 3. Volviendo a la carta, primera de Juan 4, versículo 3. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Está viendo ahí su texto? ¿Está viendo la Biblia? Todo espíritu que... Y luego dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo, perdón, estoy leyendo el versículo 2, disculpen, y luego el 13. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y también el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Interesante pasaje y mensaje que lo daremos en alguna otra ocasión. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Mis amados, que permanecemos en Él por la obra de Jesucristo. Juan comenzó hablando en este capítulo acerca de no creer a todo espíritu. Si usted va al versículo 1 se encuentra con eso. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Para qué? Para ver si son de Dios. Les hablé hace un tiempo atrás de los docetistas. ¿Quiénes eran los docetistas? Pues era una herejía combatida por Juan, que en esta carta, por supuesto, la combate. Ellos creían que Jesucristo era un fantasma. Esa era la creencia que tenían. Que Jesucristo, según ellos, se había resucitado, era un fantasma, pero no era alguien real. Juan combate esta herejía diciendo que Jesucristo vino en la carne. Que Jesucristo es tanto hombre como Dios. 100% hombre y 100% Dios. Él dice entonces, y hablando de esto, que el profeta verdadero confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. La palabra compuesta de Jesucristo, no sé si sabía, la palabra Jesucristo significa, la palabra Jesús significa 100% hombre. Y Cristo significa 100% divino. Cuando usted pronuncia la palabra Jesucristo, la pone junta, pues está hablando de alguien que es humano y alguien que es divino. Si no sabía, pues sépalo hoy. En la encarnación de Jesús,
nosotros encontramos una de las doctrinas más grandes de la Biblia. La encarnación de Jesús es una de las doctrinas más grandes de la Biblia. Y cuando el apóstol habla de permanecer en Cristo, nos está diciendo entonces que esto es lo más importante que nosotros debemos saber. Es en efecto el foco central del Evangelio y tiene una significancia total más que cualquier otra doctrina de la Biblia. Porque habla de un nacimiento virginal. ¿Cómo es que Jesucristo nació sin pecado? Ese es parte del misterio, pero bendito misterio. Nosotros creemos ese misterio. Jesucristo nació de una virgen, por lo tanto, y por la obra del Espíritu Santo, por cierto. Un comentarista dice: la encarnación es el credo esencial del cristianismo. Todo lo demás que se llame cristiano se sostiene o cae en esta doctrina. Si yo no creo que Jesucristo vino en carne, entonces todo lo demás no tiene sentido. Eso es lo que Juan está combatiendo precisamente acá. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esto y decimos: pastor, pero ¿qué importancia tiene eso para nosotros? Toda la importancia del mundo. Porque estamos hablando de alguien que vino del cielo y se encarnó de esa manera para poder ser nuestro Salvador. Vean lo que dice ahora el versículo 16. Es la importancia también de confesar, no solamente de creer que ha venido en la carne, sino de confesar al Hijo. Dice el versículo: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Como el tema de nuestra permanencia es en él, entonces Juan nos introduce en este texto extraordinario para decirnos: Dios permanece en nosotros, Dios permanece en él, hablando en estos términos, y él, creyente, permanece en Dios. Lo voy a explicar de esta manera para que captemos lo que quiero decir. Cuando usted vino a Jesucristo, el momento cuando vino a Jesucristo, usted fue habitado en ese momento por la presencia del Espíritu Santo, pero también por la presencia de Jesucristo, pero también por la presencia de Dios. En ese momento, cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador, sucedió semejante milagro en su vida. Yo no puedo explicar teológicamente semejante cosa, pero lo que sí le digo es que Cristo está en mi corazón. Esa es la única verdad de todo esto. Y si Cristo está en mi corazón de esa manera, entonces yo permanezco. El tema de la confesión lo comenzó en el versículo 2, cuando dijo: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, dice, que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero también sigue enfatizando entonces el otro aspecto de la importancia de confesar. El versículo 2 también nos habla acerca de eso. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios. El que no confiesa, entonces no es de Dios. Interesante que Pablo, hablando de esta misma verdad, nos dijo lo siguiente, por allá en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está entonces la clave. ¿Por qué es importante que yo confiese a Jesucristo? Porque, mis amados, en la medida que yo confieso a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, entonces soy salvo. Yo debo de explicar también lo siguiente. Hay personas que dicen: bueno, yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, pero realmente Él no es mi Señor todavía. Bueno, quiero que usted hoy salga claro en lo siguiente. O usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, o no lo ha recibido. Usted no puede recibir a Jesucristo como Salvador y después como Señor. El problema somos nosotros que hemos recibido a Jesucristo, pero Él no es nuestro Señor. ¿En qué sentido? Él no gobierna mi vida en su totalidad. Hay cosas en mi vida que las gobierno yo, las controlo yo. Pero el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces, y creyéremos en el corazón, seremos salvos. Nada nos da más seguridad para permanecer en nuestra salvación como el hecho de saber que hemos confesado al Señor. Usted sabe que los cristianos de aquel entonces, fíjense la diferencia de ellos y nosotros. Cuando ellos confesaban a Jesucristo como el Señor,
o el Salvador. Había en aquel entonces un Señor y un Salvador. ¿Sabe quién era? El César, el emperador romano. Así era. Por eso la Biblia habla en estos términos. Era el Señor y era el Salvador. La gente se paraba delante del César y decía, oh mi Señor, oh mi Salvador. Y le rendían culto y pleitesía. Entonces, hermanos, rebelarse contra eso, ¿qué significaba? Confesar a otro Señor que no fuera el César. Entonces era una muerte segura. Habían tres cosas que podían pasar. Una muerte segura, una expropiación de los bienes o un destierro para siempre. Estas eran las consecuencias de confesar a Jesucristo como el Salvador. Mis amados, ¿qué distancia tenemos nosotros hoy día de esos primeros creyentes? Ellos se enfrentaron a esta realidad. Sabían que al confesar a Jesucristo se exponían a una muerte segura. Pero Dios les preservó hasta este momento. Y están salvos por eso. Mi último pensamiento es que permanecemos en Él por el amor de Dios. Mire lo que dice el versículo 9. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo sigue leyendo el texto? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Amén. Este texto es similar a Juan 3:16. Tiene el mismo propósito, el mismo sentido, la misma visión del texto. El amor no solo se define por el sacrificio hecho por Jesús, sino también por la decisión del Padre. Ahora, yo quiero aquí mencionar algo que se habla muchas veces del Dios del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Testamento. Alguna gente dice, el Dios del Antiguo Testamento es totalmente distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y dicen esto, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que aparece como siempre como enojado. Es el Dios que impulsaba las guerras, o si no las permitía, quiero decir, las guerras. Y habían órdenes de matar, por ejemplo, a los adultos, a los jóvenes, a los niños y a los animales, a todos. Me acuerdo de la orden que le dio a Saúl, que matara a todos, incluyendo a los animales. Bueno, él fue más bondadoso que Dios y perdonó lo mejor del ganado. Y por eso perdió su reino. Entonces la gente tiene la idea de ese Dios enojado del Antiguo Testamento. Y cuando van al Nuevo Testamento se encuentra con un Dios como que más tierno, más compasivo. Pero ¿será cierto que hay una diferencia en eso? Mis amados hermanos, yo quiero decir esta tarde que no hay tal cosa como esta, nada parecido. Porque el Padre envió al Hijo precisamente para que Él nos salvara. Ahora, véalo de esta manera. Cuando un padre pierde a un hijo, por supuesto que hay un dolor intenso, muy grande. Si lo asesinan o si muere de cualquier enfermedad. Hay padres que todavía tienen un dolor muy grande por la forma como murió su hijo o su hija. Hay algo terrible en su corazón sobre esto. Pero ¿había pensado usted en el dolor del Padre, del Dios Padre, entregando a su Hijo, descargando toda su ira sobre Él por amor a nosotros? ¿Había pensado en lo que significa esto, lo que Él hizo por nosotros? Pues tome en consideración, y este texto nos dice, que Él mostró el amor por nosotros. Por allá dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos habla entonces del amor de Dios demostrado para que nosotros vivamos por Él. El Padre ha enviado al Hijo, según Juan 4, primera de Juan 4:14, y vosotros hemos visto, y dice, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Usted sabía que a Dios no le tomó por sorpresa cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Dios sabía que eso iba a acontecer. Dios sabía que Eva iba a tomar el fruto prohibido. Algunos dicen la manzana, pues no sabemos si era manzana, que era aquello. Un fruto prohibido. Dios sabía que eso iba a pasar, pero también sabía que su esposo también lo iba a tomar. Y él sabía las consecuencias que venían después de eso. Pues déjeme decir que a Dios no le tomó por sorpresa eso, porque ya Él había preparado el plan para salvarnos. Pues dice la Biblia que Jesucristo es el Cordero de Dios inmolado antes que el mundo fuese. ¿Cómo entender esto
Cuando hablamos del amor de Dios, Él sacrificó a su propio Hijo aún antes que nosotros naciéramos. Usted ni yo entendemos esta teología. Es demasiado profunda para entender cómo es que Dios sacrificó a su Hijo aún antes que nosotros naciéramos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tengan vida eterna. Como estamos hablando de la Trinidad como el fundamento de nuestra permanencia, Juan nos presenta entonces al Padre enviando a su Hijo. Esta noticia nos llena de esperanza. Los ángeles cantaron, llenaron el cielo y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hace un poco prediqué acerca de eso en diciembre. Y ahora entonces estamos en presencia de esto. Como dije, llamar a Jesús el Salvador era la forma como los dioses griegos llamaban a los hombres, llamaban a sus dioses griegos, como el caso de Zeus, por ejemplo, o el caso del César. Para los cristianos solo Jesús podía llevar este título. Y para los cristianos hay un solo Dios y un solo Señor y un solo mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo. Ese mediador se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, según el versículo 16, nosotros debemos permanecer en Él. Y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ahí está. Si yo no permanezco en las cosas del Señor, pues no he conocido a Dios, ni tampoco puedo decir que Dios es amor. Porque yo llego a decir que Dios es amor cuando en efecto Él está obrando esa salvación en mi vida. Usted sabe que Juan es el apóstol que dio 3 definiciones acerca de Dios. Si no la sabía, escúchela. Él dijo: Dios es luz. Él dijo: Dios es espíritu. Y él dijo: Dios es amor. Y de esas 3 definiciones, conceptos, bueno, yo no quiero decir definiciones porque a Dios no se puede definir. Esos 3 atributos, vamos a hablar mejor así. El mayor de estos atributos es el amor. Y eso es lo que dice 1 Corintios 13. Ahora permanece en la fe y la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando Juan dice Dios es amor, nos está diciendo que el mayor atributo que tiene Dios es el amor. Por amor estamos nosotros aquí hoy, porque si no fuera por eso, hermano, ninguno de nosotros existiera. Le desobedecemos tanto. Muchas veces nuestras vidas están tan lejos de Él. Sin embargo, Él nos sigue amando, nos sigue buscando. Como dice por allá Oseas 11, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, trajo a su pueblo y nos trae a nosotros siempre. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él nos ama, porque Dios es amor. Ahora, interesante que dice que el amor es de Dios y Dios es amor. Se pregunta uno, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es esta, que mientras uno habla, hablando en el contexto del amor de Dios, mientras uno habla de lo que Él es capaz de hacer y dar, el otro, Dios es amor, habla de su propia naturaleza, de su carácter. Imagínense por un momento esta escena. Dios es un Dios que se aira y se enoja. Nunca se le olvide que Dios se aira y se enoja también. Dios está absolutamente airado contra el pecado. Contra tu pecado y mi pecado, Dios se aira. Pero te amó tanto que aún sabiendo quién eres y quién soy, Él murió, Él envió a su Hijo por amor a nosotros, para que fuéramos salvos. Por eso entonces Dios es amor. Pero no nos olvidemos de estas 2 verdades. Dios me ama, pero también Dios ve lo que hago, especialmente con lo que tiene que ver con mi pecado en mi vida. Termino diciendo, permanecer en Él significa estar siempre descansando en Él, escuche, anclado en Él.
fijo en Él, bebiendo de Él, continuamente conectado y en contacto con Él. Eso significa permanecer en Él. Es la razón de este tema. Ahora, yo debo revisar entonces mi vida. Yo debo revisar mi actuar. Debo saber si este tema, permanecer en el Señor, es una prueba irrefutable de mi salvación. Entonces debo saber hasta dónde permanezco realmente en el Señor. Resumiendo, digo, tenemos la obra del Espíritu. El Espíritu Santo vino a mi vida en el momento cuando yo creí en Él. No, usted no necesita volver otra vez a invitar al Espíritu Santo si ya está en su corazón. Ya usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted, cuando se entregó a Jesucristo, le dijo: entra en mi vida, creo que tú eres el Salvador, creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, te entrego mi corazón a ti. Pero también el Padre, actuando de esa manera, lo ha amado tanto que ha permitido que la obra del Espíritu, la obra del Hijo y Él mismo se una en una triple obra para salvarme. Y esto me da entonces la absoluta seguridad y certeza de que soy un hijo de Dios. Es algo extraordinario, maravilloso pensar entonces, y como dije, el próximo domingo voy a hablar acerca del tema, de este último tema, que es para afirmarnos como nunca en nuestra fe respecto a este tema de la salvación y la seguridad que yo debo tener en Él. En el día de hoy, el Señor nos ha hablado de esta manera. Vayan por favor a Juan capítulo 15 y allí vamos a cerrar este tiempo con la aplicación que voy a hacer. Juan capítulo 15 dice ese pasaje lo siguiente. Voy a leer algunos versículos solamente para ir aplicándolo. Nuestro tema es nuestra permanencia en Él. Es nuestro tema. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Luego el versículo que sigue, hablando esto de las ramas que pertenecen a la uva, son quitadas si no llevan frutos. Ahora vean lo que dice el versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede, o la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros, si no permanecemos en mí. ¿Cuántas veces aparece en ese texto la palabra permanecer? 3 veces. Otra vez lo repito. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en él, en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Luego el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Y si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid, dice, todo lo que os queráis y será hecho. Amén. Amados hermanos, el pasaje que ilustramos hoy, que trajimos hoy, nos habla de la importancia de permanecer en el Señor. Le voy a hacer 2 preguntas para que oremos. Ante esta verdad bíblica, ¿cómo se define usted? ¿Cómo se define? ¿Es usted realmente un creyente, un hijo de Dios? Quiero decir, ¿usted permanece en estas verdades? ¿Usted permanece en esa experiencia? ¿Usted permanece en lo que ha recibido? Si no es así, si esa no es su realidad, bueno, hoy usted debe orar al Señor. Y debe pedirle a Dios que Él entonces, por medio de lo que hemos hablado, Él intervenga en su vida. Usted lo necesita. Usted lo necesita. Yo quiero esta tarde orar por ti. Te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Y queremos orar al Señor allí en nuestros corazones. Queremos orar al Señor para que Él, el Dios del cual hemos creído,
en el cual hemos puesto nuestra fe, en esta tarde, Él nos dé la certeza y seguridad, como nunca, de lo que tenemos. Y por eso permanecemos y debemos permanecer en Él. La Biblia dice que si usted y yo no permanecemos, pues no le hemos conocido. La única manera que, como yo sé entonces que soy salvo, es que permanezca hasta el final de mi vida. Y estoy diciendo esto porque muchos comienzan en la vida cristiana, pero después se apartan. El verdadero creyente permanece para siempre, a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades. Ora en tu corazón esta oración, o haz tu propia oración diciéndole al Señor: Padre, gracias te doy, porque en esta tarde, por tu palabra tú me has hablado, me has hecho comprender la necesidad de permanecer en ti como una prueba absoluta que soy salvo. Si yo no estoy seguro de esto, Señor, háblame, tócame. Pero esta tarde no me hagas salir de aquí, Señor, sin tener la convicción en mi espíritu de que tu Espíritu Santo también mora en mi vida. Porque si tu Espíritu no mora en mi vida, entonces yo no soy salvo. Padre, yo te imploro en este momento que tú veas mi corazón, veas lo que hay allí. Y como decíamos anteriormente, examíname, oh Dios, y pruébame. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Señor, no me hagas avanzar en mi vida si yo no tengo esa seguridad, esa certeza. Gracias por esta tarde. Señor, si no te he conocido esta tarde, yo te abro mi corazón. Yo me entrego a ti. Yo te rindo a ti mi vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me convierto a ti, a Jesucristo, mi Salvador. Dejo que la obra del Espíritu Santo sea completa en mi vida por el nuevo nacimiento. Señor, transfórmame. Hazme un hombre tuyo. Hazme una mujer tuya. Hazme un joven tuyo, Señor. Gracias por hablarme. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense un momento allí. Vamos.